Bueno, hoy estamos con el doctor Álvaro Urbano. Él es un gran amigo mío y muy amigo de este canal. Hoy vamos bueno, primero que todo, Álvaro es médico cirujano, médico especializado en medicina familiar, diabetólogo y profesor asociado de la Universidad del Bosque. Los dos trabajamos para la empresa colombiana de petróleo. Somos médicos de atención primaria. Ellos lo llaman el médico de cabecera. Y así lo somos, el médico de cabecera para los pacientes, para los beneficiarios del servicio de salud de Ecopetrol. Vamos a hablar sobre algunos casos clínicos, los casos que vemos en consulta, y de pronto ustedes se van a identificar con alguno de esos casos. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros, por regalarnos una tarde de sábado que sabemos que contigo es bien complicado. Muchas gracias. Mil gracias, Barcha, por invitarme a este espacio tan interesante. Quiero felicitarte también por lo que haces, porque creo que con esto le llegas mucho a los pacientes que tanto lo necesitan. Sí, Álvaro. Espero que alguno de ellos se identifique con alguno de los casos. Yo los tenía organizados de tal forma que fueran escalando las complicaciones o los casos interesantes. Sin embargo, revisándolo nuevamente, creo que podemos comenzar con aquel paciente sano o que él se considera sano. Mira este caso, por ejemplo. Bueno, todos estos son casos de la vida real, son casos míos que yo he traído como básicamente resumidos. Es un adulto de 50 años, un hombre que tiene un índice de masa corporal, la relación peso-estatura de 33 kilos por metro cuadrado de superficie corporal. Él tiene una presión arterial normal, 118/78, un colesterol HDL muy bueno en 52, unos triglicéridos de 120 miligramos por decilitro y una glucosa en ayunas de 90 miligramos por decilitro. Hace ejercicio 4 veces por semana y dice que duerme bien. Este paciente llega y ya vimos que tenía un perímetro abdominal, tiene un perímetro abdominal de 113. ¿Qué te parece este señor, Álvaro? Bueno, primero que todo, este es un paciente de un perfil que vemos casi que todos los días, ¿no? Muchos de ellos llegan a la consulta a decirle vengo a control y dentro del interrogatorio le dicen estoy sano, no siento nada, ¿sí? No vemos aquí aparentemente antecedentes de importancia, pero siempre si el paciente llegue a control de paciente sano, hay que revisar todos sus parámetros, tanto en la parte de anamnesis como en el examen físico y algunos laboratorios que pueda traer, como es este caso. Aquí hay varias cositas que hay que tener en cuenta, y uno es el ser hombre, entiendo que es un hombre, ¿sí? La edad, ¿sí? La edad juega un papel muy importante, siempre hay que mirarlo, pero así él se sienta bien y aparentemente esté sano, hay algunos detallitos aquí que nos deben llamar la atención. Uno es el índice de masa corporal, ¿sí? Que está aumentado. Si lo vemos por ese valor solo, estaríamos hablando de una obesidad, ¿cierto? Pero no solo el índice de masa corporal, que es la relación de la talla y el peso para este paciente, sino otro factor que a veces no se le da la importancia que se merece, y es la circunferencia abdominal, ¿cierto? Esta parte de aquí que es tan importante, inclusive puede tener más relevancia y más relación con el riesgo cardiovascular, ¿sí? y la aparición de otras enfermedades. En este paciente evidentemente está aumentado, ¿sí? Siendo un hombre está aumentado. Entonces ya con esos dos parámetros podemos estar hablando de obesidad, ¿cierto? Obesidad según el índice de masa corporal y obesidad central. Entonces eso nos tiene que prender las alertas. Así el paciente no tenga ningún síntoma, ya por el hecho de tener obesidad ya nos debe prender las alertas. Si vemos los parámetros del perfil lipídico, que es algo frecuente que uno le pide al paciente, nosotros podríamos decir, bueno, tiene un HDL en 52, que está bien, ¿sí? Por encima de 40 digamos que estaría bien, unos triglicéridos que estarían bien, menor a 150, una glucosa hasta allí en 90. No sé si tienes el dato allí del colesterol total y el LDL, sobre todo. ¿Colesterol LDL lo tienes por ahí? No,
No, pero debía estar bien. Ok. La siguiente pregunta, Álvaro, es ¿qué exámenes pedirías? Bueno, Ok. ya sé que ibas a solicitar un colesterol LDL. Exacto. ¿Qué otros exámenes le solicitarías para asegurarnos que este señor no se vaya para su casa con la idea de que está obeso, pero está sano? Porque entre otras cosas hace algo de ejercicio, dice que duerme bien y come bien, pero está obeso. Y es un obeso, entre comillas, sano. Pero hay que buscarle algo más. Claro, exacto. Entonces, aparte del colesterol LDL, ¿sí? Si no lo tenemos, pues lo podemos calcular si tenemos el colesterol total, pero digamos que está bien. Está bien. Sí, está bien. Es muy importante tener en cuenta que estos pacientes que sobre todo tienen la obesidad central o abdominal pueden tener mayor relación con resistencia a la insulina, ¿sí? Y el valor de una glucosa en ayunas de ese día nos da muy poca información. Entonces, probablemente en ese caso habría que pedir otras pruebas para medir cómo está metabólicamente el paciente, cómo está el metabolismo de la glucosa. Entonces, hay dos herramientas que podríamos utilizar. Pedir una hemoglobina glicosilada, que es el promedio del azúcar en sangre de los últimos 3 meses, o una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que sería ideal en este caso. Que algunos pacientes lo conocen como una glucosa pre y post, ¿sí? Pero no la pre y post de comida, ¿sí? Porque aquí hay que ser muy precisos, ¿sí? Sino pre y post carga. Es la que yo sé que a muchos pacientes no les gusta hacerla porque dicen que el jugo que le dan en el laboratorio es muy dulce. Los 70 gramos de glucosa. Sí, pero es necesario, porque esa es la medida estandarizada a nivel mundial para poder medir después de tomarse esa carga de glucosa, a las 2 horas hacer una nueva medición. Y hay que advertirles que no pueden moverse durante ese tiempo, tienen que quedarse sentados en el laboratorio. Exactamente, tiene que ser en condiciones ideales para una interpretación adecuada, ¿cierto? Entonces, muy probablemente en esos pacientes, y pues lo hemos visto en los estudios clínicos y en toda la epidemiología que hay, que para detectar, sobre todo prediabetes, la que más validez o más precisión puede tener es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Entonces, yo me iría por ese dato hasta allí. De pronto algunos dirían, no, pero ¿por qué no le piden niveles de insulina? Y eso habría que mirar, ¿no? Porque si uno quisiera mirar si hay resistencia a la insulina, los niveles pre y post de insulina nos pueden dar alguna orientación, pero de pronto no es lo más preciso y más objetivo. Y varían mucho, ¿no? Tienen una variación muy grande. Sí, entonces digamos que para resistencia a la insulina habría que mirar si en el examen físico no encuentra algunas otras cositas, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que, y me imagino que a ti te habrán llegado, oiga, es que en el cuello tengo una mancha café aquí, yo me he hecho jabón y me he hecho cualquier cosa y no me quita. Eso es una hiperpigmentación que se produce en la piel, precisamente por resistencia a la insulina. Por respuesta a la insulina elevada, sí. Exacto, entonces esos podrían ser unos estigmas o unos signos clínicos que nos pueden orientar hacia eso, pero yo le doy mucha validez a la circunferencia abdominal en este caso. Habría que mirar cómo está la PET-OG, me gustaría, sí, revisarla. La prueba de tolerancia. ¿Qué te parecería solicitarle una ecografía de abdomen buscando también hígado, esteatosis hepática, hígado graso? Sí, mira, se podría solicitar, no necesariamente cuando un paciente tiene esteatosis hepática va a salir en todas las ecografías algún hallazgo, probablemente sí. Nosotros hoy en día en el paciente con obesidad, sobrepeso, prediabetes o diabetes, o lo que llamamos síndrome metabólico, integrando todo, podemos utilizar unas pruebas sencillas y hacer la aplicación de un puntaje, ¿sí? De una calculadora que se llama FIB4, que nos puede orientar hacia el riesgo, ¿cierto? Simplemente pedimos lo que llamamos nosotros unas pruebas del hígado, de sangre, que se llaman transaminasas. Y las plaquetas. Tendríamos que tener el cuadro hemático. Exacto, las plaquetas, la edad, y lo calculamos, ¿cierto? Obviamente lo podemos complementar con la ecografía de hígado, pero yo pienso que hay herramientas que nos pueden dar una sospecha inicial de que un paciente pueda tener enfermedad del hígado, ¿no? Asociada a acumulación de grasa, que eso es lo más preocupante. Eso que tú acabas de tocar es muy importante porque hoy en día el sobrepeso y la obesidad
nosotros podríamos decir que también es una pandemia, ¿cierto? Y la prevalencia de sobrepeso y obesidad en Colombia cada vez va aumentando, así como pasa en el mundo. Y más o menos del 20 al 30% de cualquier persona va a desarrollar hígado graso en algún momento de su vida, precisamente por eso y por los hábitos y la genética. Y gran porcentaje de estas personas que hacen hígado graso pueden evolucionar a complicaciones del hígado, que se llaman fibrosis, cirrosis, y luego pueden llegar hasta un cáncer de hígado asociado a estos depósitos anormales de grasa, ¿cierto? Por eso es tan importante hacer estas cosas en la consulta del paciente sano. Desde ahí empieza todo. Álvaro, y tú, viendo ya al paciente de forma integral con obesidad, ¿le solicitarías un cortisol? ¿Cortisol nocturno? ¿Cortisol sí, PM? Sí. Es muy importante mirar otras variables, ¿no? Como lo que tú estás diciendo, porque sí, en este tipo de pacientes el cortisol se ve alterado, ¿cierto? Y es una hormona que normalmente regula el crecimiento, promueve el crecimiento, puede asociarse a mayor riesgo cardiovascular, riesgo de hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina también. Entonces, yo pienso que sería muy importante mirarlo. Y aparte de eso, de pronto ya complementando un poquito lo que estamos hablando, dentro del interrogatorio siempre preguntarle a los pacientes qué tal están durmiendo, ¿no? Y la libido. Sí, claro, importantísimo. Mira que cada vez nosotros vamos aprendiendo más cosas, porque a veces se nos pasa preguntarle a las personas lo que te digo, cómo está durmiendo, la calidad del sueño, cuántas horas duerme, y en los hombres si tiene disfunción eréctil o no. Sí, la disfunción eréctil ahorita es un marcador de riesgo cardiovascular. Así es. ¿Cierto? Y en la mujer también hay que preguntarle si tiene dispareunia o no, porque puede estar asociado también al riesgo cardiovascular. Es más fácil en el hombre, ¿no? Por la disfunción eréctil, pero hay que preguntar también, hombre y mujer, a ver si tiene algún problema de eso. Entonces hay otras, estos se llaman factores potenciadores del riesgo cardiovascular, ¿no? Y cada vez venimos aprendiendo más de esas cositas, que no solo es la obesidad, no solo los lípidos, no solo la diabetes, la hipertensión, sino hay otras cosas que uno tiene que asociar al riesgo cardiovascular. Y ahora que tocaste la calidad del sueño, también es importante evaluar cuánto está durmiendo, qué tanto duerme, si ronca, si tiene una pareja y la pareja nos puede informar, sí. Puede hacer uno un test rápido de Epworth, creo que se llama. Y posiblemente terminará. No le estamos midiendo el cuello. Se recomienda medir el cuello para ver si con un cuello corto hay más riesgo de apnea del sueño, pero cada vez estamos viendo, no sé si tú estás, lo mismo ocurre en tu consulta, más síndrome de apnea del sueño, síndrome de apnea obstructiva del sueño, como factor potenciador de enfermedad cardiovascular. Claro que sí, muchísimo. Y eso también ha venido cambiando, ¿no? Porque antes pensábamos que, primero, no le dábamos tanta importancia a la roncopatía que decimos, el paciente que ronca toda la noche, bueno, eso es porque se acomodó mal, pero no, eso hay que estudiarlo. Si el paciente que tiene apnea del sueño y no se trata, tiene más riesgo de arritmias, de muerte súbita, de hipertensión arterial, de enfermedad renal crónica a largo plazo, y hay que tratarlo, ¿cierto? Entonces, todos los trastornos del sueño pueden estar asociados a un aumento en el riesgo cardiovascular. El hábito del sueño hay que preguntarlo. Es que uno tiene que promover hábitos de vida saludables. Por ahí empieza todo. Y hay que preguntarlo. ¿Cuántas horas duerme usted por la noche? Al menos 7 horas. Lo que se recomienda ahorita, de sueño reparador. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo duermo, me levanto al otro día bien. Siento que he descansado. Entonces estamos hablando del tiempo y la calidad del sueño, que es muy importante, y eso hay que preguntarlo. Si yo duermo menos de eso, de esas horas, o el sueño se corta en la noche, o tengo problemas para conciliar el sueño, puede haber más riesgo de obesidad, sobrepeso, riesgo cardiovascular, todas las complicaciones que les acabo de decir. Entonces hay que preguntarlo y hay que promoverlo como hábito de vida saludable. Bueno, entonces sigamos con este señor. ¿Qué plan le sugieres? ¿Y cuándo le recomiendas regresar a consulta? Es decir, le generas un plan terapéutico de cambios de estilo de vida. ¿Qué es lo básico que les recomiendas? Perfecto. Entonces, en todo paciente con algún factor de riesgo cardiovascular, y en este paciente que lo que hemos identificado hasta el momento es obesidad, ¿cierto?
El tratamiento se basa en lo que tú acabas de decir, los cambios terapéuticos de estilos de vida. Y esto se basa en actividad física, ¿cierto? Porque según lo que veo, hace ejercicio. Sí, él hace ejercicio. Dice hacer ejercicio 4 veces a la semana. No tengo claros, en la historia no aparece qué tanta intensidad, a cuánto lleva su frecuencia cardíaca, cuántos minutos hace. Él dice que hace 4 veces a la semana. ¿Qué le recomiendas básicamente para el ejercicio? Ok, entonces hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicio está haciendo? ¿Cierto? Porque yo le puedo recomendar, haga ejercicio aeróbico, ¿cierto? Camine, trote, haga bicicleta, idealmente 150 minutos a la semana, ¿sí? Que es lo mínimo que se recomienda. Fraccionada. Sí. Puede que sea todos los días o que no sean sesiones en donde pasen más de 72 horas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago ejercicio, aparte de ganar en la parte cardiovascular y respiratoria, quiero ganar un poquito de músculo, ¿cierto? Cuando yo gano músculo, esa reserva de músculo que está relacionada con el ejercicio, después de 72 horas se va perdiendo. Entonces yo le digo, si lo puede hacer todos los días, hágalo, sino que no pase más de 3 días sin hacer ejercicio. Y usted mire si puede hacer 30 minutos, 45 minutos o 1 hora, depende cómo se sienta. Hay pacientes que le dicen a uno, ¿será que los tengo que hacer todos los 45 minutos de una? Pues si lo puede hacer, hágalo. Si no, pues fracciónelo en el día, ¿cierto? Otra cosa, la intensidad. Si él viene haciendo ejercicio 4 veces por semana, probablemente ya tenga algo de intensidad. Algo de ritmo. Sí, algo de ritmo. Entonces uno dice, bueno, continúe con lo que viene haciendo y le puede ir ajustando la intensidad. La duración ya la hablamos. Y yo siempre les digo, mire, si bien es cierto, el ejercicio aeróbico es importante, no olvidarse el ejercicio de resistencia, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Empezar a oponer resistencia a la parte muscular. Entonces hay gente que dice, no, es que yo no tengo plata para ir a un gimnasio para levantar pesas. No necesita. Usted lo puede hacer en la casa y eso yo se lo digo a mis pacientes. ¿Tiene la posibilidad de comprar unas bandas elásticas? Hágalo. Si no, con propio peso, ¿sí? O cómprese unas botellitas o las botellitas de agua y levante y baje, levante y baje. Músculo es muy importante, ¿no? Para el metabolismo del azúcar, para ganar músculo para la vejez. Yo siempre digo, en la medida que usted gane músculo en las piernitas, cuando ya tenga más de 60, 65 años, pues le va a prevenir una caída, pero por muchísimas cosas más. Definitivamente el ejercicio hay que conciliarlo con los pacientes y ojalá sea algo que disfruten, que les guste, porque no hay nada más harto que uno vaya a hacer ejercicio y no le guste, no lo disfrute y que al otro día se levante con mucho dolor y no quiera volver a hacer ejercicio. Entonces hay que hacerlo de manera gradual y ojalá pues disfrutándolo en el ambiente pues que pueda. En este paciente habría que evaluar muy bien esta parte del ejercicio porque hablamos de al menos 150 minutos a la semana, pero si nosotros queremos un objetivo de perder peso, probablemente va a tener que hacer un poco más de ejercicio para perder peso. Hay estudios que nos hablan de no menos de 300 minutos, ¿no? Pero eso hay que hacerlo muy bien, hay que hacerlo programado y planeado con el paciente. Eso en cuanto a actividad física. Obviamente, si estamos hablando de adultos mayores, dar todas las recomendaciones de prevención de caídas y accidentes pues, que se pueden presentar, ¿no? Lo otro es la parte alimentaria, ¿cierto? Y esto, pues aquí hay muchísimo, ¿no? O sea, yo siempre les digo a los pacientes que vamos a dar recomendaciones alimentarias. No estoy muy de acuerdo en hablar de dieta, porque muchas veces cuando se habla de dieta el paciente piensa que debe dejar de comer, y eso no es así. O sea, el paciente debe comer, lo que pasa es que tiene que comer de manera saludable y hay que enseñarle pues qué tipos de alimentos en la condición de este paciente pues debería consumir. Hay algo, ahora, perdón que te interrumpa, hay algo que recordé que con él habíamos hecho una medida de su fuerza de agarre, la fuerza de mano, la fuerza de agarre en la mano.
estaba pobre, era pobre, se dio cuenta, a pesar de ser gordito y de ser él, pensaba que era musculoso, no, tenía una fuerza de agarre tal vez de unos 20 o 25, no recuerdo, 20 o 25, hacía lo mismo que me apretaba como 25 kilos, él debería tener más o menos unos 38, para su edad debería estar apretando para 38 kilos. Mira, no tienes fuerza. Puedes estar haciendo ejercicio, pero más bien hacía ejercicio aeróbico, pero no estaba haciendo ejercicio de fuerza. Exacto. Entonces, por eso es muy importante siempre recomendarle a los pacientes, hablando del ejercicio, ejercicio de resistencia, ¿no? ¿Cuántas veces? Al menos 2 veces por semana. Entonces uno le dice, mire, coja 2 días y haga ejercicio de resistencia al menos 20 minuticos en cada jornada. Y eso le va a ayudar muchísimo precisamente para lo que tú dices. Ganar músculo beneficia mucho, ¿no? Y sobre todo en los pacientes que tienen resistencia a la insulina, que tienen prediabetes o diabetes, porque si yo gano músculo, el azúcar que está en la sangre pues va a entrar, va a tener más receptores de la insulina, 4, sí, ¿cierto? Para que ese azúcar se meta al músculo y se pueda producir energía. Entonces, lo mejor que le puede pasar al paciente con sobrepeso, obesidad o diabetes es ganar músculo, ¿cierto? De manera fisiológica, ¿sí? De manera natural, que es lo más importante. Entonces, volviendo al tema de la alimentación, pues es muy importante la alimentación saludable, básicamente con la disminución de consumo de carbohidratos, ¿cierto? Pero hay que mirar qué tipo de carbohidratos, ¿no? Las grasas saturadas, entonces yo les digo, miren, no como paquetico, nada de panadería, nada de gaseosas, jugos, no. Si quiere fruta, cómasela entera, sí, pero no en jugos, sí, por la absorción de la glucosa. Mejore el consumo de proteína, verduras, frutas, algunos cereales, ¿cierto? Siempre preguntan por la leche, ¿no? La leche tiene lactosa y es un carbohidrato, entonces si queremos ayudarle a mejorar los niveles de glucosa, probablemente se va a beneficiar más de los quesos, ¿no? Los quesos madurados que no tienen tanta lactosa, carga de glucosa, sí, exacto, entonces de lactosa, entonces no le va a subir mucho pues el azúcar. Entonces, pero de todas maneras yo pienso que las recomendaciones nutricionales ojalá sean realizadas de manera individual. Creo que todos hemos escuchado en las redes que a mucha gente le gusta hacer dietas, ¿cierto? Que la dieta cetogénica, que el ayuno intermitente, bueno, en fin. Hay evidencia de la dieta mediterránea, la dieta DAES, que llamamos nosotros, que sí tienen estudios clínicos y han demostrado evidencia, pero lo que yo pienso es que hay que evaluar las condiciones del paciente clínicas, la parte económica también para el paciente, que es muy importante, la adherencia que pueda tener y que el paciente realmente lo pueda cumplir, pero que las recomendaciones alimentarias sean de manera individual. ¿Sí? Yo no puedo dar una hoja, la misma hojita de las recomendaciones alimentarias para todos los pacientes, porque cada uno es una situación diferente. Pero sí o sí, las recomendaciones alimentarias son un pilar fundamental dentro de los cambios de estilo de vida para estos pacientes. Y mira, Álvaro, que en estos pacientes obesos, especialmente con ese señor tenía una vitamina D baja. Lo primero que uno hace, está tentado, es a suministrarle vitamina D. Sin embargo, él bajó de peso. La vitamina D en el obeso se queda dentro de la célula adiposa. La vitamina D es fan de la grasa, entonces la vitamina D se va a la célula adiposa, por eso está secuestrada por la célula adiposa. Cuando él empezó a bajar de peso, sin tomar vitamina D como suplemento, empezó a notar el aumento de la vitamina D. Eso yo le dije, tranquilo, espera para que veas. Bajó creo que 6 kilos al cabo de unas 4 a 6 semanas. Y le volvemos a pedir la vitamina D y había aumentado. No estaba en sus valores normales, pero ya había aumentado. Todavía le faltaba la bajar. Vamos a seguir con un paciente obeso, dado que estamos en el ambiente. Este caso es de un obeso que no es un obeso feliz como era este. Este es un señor de 52 años, un trabajador de 52 años, con un índice de masa corporal de 33, su presión arterial era 138/88,
Los triglicéridos eran de 240 y su colesterol HDL de 37. La glucosa en ayunas era de 115. La hemoglobina glicosilada de él estaba en 6.1%. Tenía un sueño, dice que un sueño reparador de 5 horas. En su familia había un antecedente de enfermedad coronaria prematura, es decir, había un tío paterno había fallecido a los 45 años de un infarto de miocardio. Entonces este es el caso del paciente metabólicamente obeso y metabólicamente enfermo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y eso que tú acabas de decir es bien importante, ¿no? Porque uno tiende a pensar que toda persona obesa está enferma, ¿sí? Y que todo paciente que se ve aparentemente delgado es sano. Pero en muchas ocasiones nos llevamos sorpresas, ¿no? A veces hay pacientes delgados que se metabólicamente enfermos. Muy enfermos, muy enfermos. Y hay pacientes obesos que son metabólicamente, entre comillas, sanos. No quiere decir que la obesidad no se deba abordar, ¿no? De manera integral, pero metabólicamente pueden estar sanos. En este caso, mira que es un paciente hombre, es un adulto maduro, tiene 52 años. Según su índice de masa corporal tiene una obesidad grado 1. No sé si tienes el dato ahí de la circunferencia abdominal. Sí, perímetro abdominal 118. 118, entonces 118 también centímetros. está, o sea, tiene Sí, también sí. una obesidad Sí. central, ¿cierto? Mira, me llama la atención en este paciente también que ya está empezando a tener una elevación de las cifras tensionales. Cada vez nos ponemos más estrictos con el nivel de las cifras tensionales, ¿no? Y las guías internacionales nos recomiendan que no esperemos a que el paciente tenga más de 140-90, ya después de 130-80, de 130-70 ya uno podría decir que tiene una cifra tensional alta o elevada, no necesariamente hipertensión, sino una cifra tensional alta. Él, mira, ya la tiene alta, tanto la sistólica como la diastólica, y habrá que mirar, habrá que hacerle seguimiento a ver si es hipertenso o no. Tiene unos triglicéridos elevados en 240, un HDL, que es el colesterol bueno, está bajito, ¿sí? 37, y tiene una glucosa en ayunas en 115. Esto nos está hablando que tiene, nosotros los médicos le llamamos una glucosa en ayunas alterada. Todavía no es criterio de diabetes, pero si uno se va a las guías, dice, bueno, eso puede ser una prediabetes, ¿cierto? Y tiene una hemoglobina glicosilada, que es el promedio del azúcar en sangre de los 3 últimos meses, también un poco elevada, como en el rango de prediabetes, o sea, 2 criterios allí. El tema del sueño, que habíamos acabado de hablar en el caso anterior, mira, está durmiendo solo 5 horas, entonces eso puede ser un factor de riesgo adicional a lo que ya estamos viendo. Y no se nos puede pasar siempre los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, ¿verdad? Mira, un tío, creo que Un tío paterno, sí. que tuvo un infarto agudo de miocardio a los 45 años. Eso también es un factor de riesgo para ese paciente. Definitivamente esto es un paciente obeso, metabólicamente enfermo. Con todo esto que tiene, hay más indicios que tiene resistencia a la insulina. Ese es por ejemplo, el perfil lipídico de este paciente es el perfil lipídico típico de un paciente que tiene resistencia a la insulina. Paciente inflamado. Sí, está triglicéridos altos, HDL bajo, y a diferencia del anterior, ya los niveles de azúcar en sangre ya se están elevando, ¿cierto? Y así el paciente todavía en este momento no le hayamos hecho diagnóstico de hipertensión y de diabetes, hasta ahí podríamos decir que es prediabético, ya tiene inflamación. ¿Y eso qué quiere decir? Que los vasitos ya se están dañando. No sé si te ha llegado a la casa, al consultorio, los pacientes que te dicen, la señora especialmente dice, no doctor, yo no estoy gorda, es inflamada, pero ellas lo hacen de una manera jocosa, pensando que de esa forma, no, y están inflamadas, hay una inflamación de bajo grado, claro, que está generando daño en las arterias. Exactamente, y eso es muy importante, yo creo que hay que explicárselo a los pacientes. Y es que aquí hay un exceso de muchas cosas, ¿no?
de colesterol, de azúcar, puede tener resistencia a la insulina, tiene obesidad, o sea que va a tener exceso de grasa, ¿sí? Nosotros lo llamamos ácidos grasos por ahí circulando, que finalmente van a hacer daño en todos los órganos, eso es en todos los órganos, y van dañando los vasitos pequeñitos, entonces van afectando corazón, van afectando cerebro, la retina, los pies, ¿cierto? Los riñones, que son órganos blancos. Así de pronto, y la mayoría dice, no, pero es que yo me siento bien, yo no siento nada. Claro, en este momento no siente nada, pero ya hay un daño en los vasitos chiquitos que nosotros les llamamos los capilares, o las arterias pequeñitas. Entonces ahí la capita que los cubre son los vasitos, el endotelio. Todo esto, azúcar alto, grasa en exceso, lo que está haciendo es dañando esos vasitos. Mira, yo les hago un símil, les digo, mira, es como si tus arterias estuvieran diseñadas, el endotelio, que es la capa interna de la arteria, como si esa capita estuviera diseñada para soportar camiones de 100 toneladas. Y están pasando camiones de 250 toneladas a toda velocidad, que es por los triglicéridos elevados, la glucosa elevada, la presión elevada. Daña la autopista, daña el endotelio y termina generando problemas a mediano y largo plazo. Mira, hoy nos hemos dado cuenta, ya desde hace algunos años, que en este tipo de pacientes hay un factor protagonista, y es el tejido graso. ¿Sí? Tanto el exceso de tejido graso como el mal funcionamiento de ese tejido empieza a generar todas estas alteraciones: riesgo de hipertensión, riesgo de diabetes, riesgo de tener lo que tú decías ahora, hígado graso. Hoy en día le estamos dando muchísima importancia al hígado, y además que el hígado no funciona solito, ¿no? El hígado se enferma el corazón, se enferman los riñones, y todos están interrelacionados. Y el factor común, según lo que hemos visto últimamente, es el problema en el funcionamiento, el exceso de la grasa. Por eso es tan importante uno intervenir de manera temprana y oportuna todos estos factores de riesgo, ¿no? Pero esa es la lucha en la que estamos, ¿no? En la consulta. Fíjate, yo no anoté el colesterol LDL porque a propósito lo hice con la intención de discutir aquí. Este señor, yo le solicité, dado su antecedente familiar de enfermedad coronaria prematura, le solicité lipoproteína A, que es un marcador, bueno, tú lo debes saber más que yo, un marcador de riesgo muy alto. Le salió en 125 nanomoles por litro, que es muy alto, es altísimo. Independientemente de la cantidad de cómo estuviera el colesterol LDL, ese señor debería estar desde ya tomando una estatina para disminuir ese lipoproteína A. ¿Qué te parece a ti ese valor de lipoproteína A y cómo lo intervendrías? Claro, mira, lo que tú acabas de decir es muy importante, porque hace algunos años no hablábamos de la lipoproteína. No había. Sí había, pero no estaba disponible en nuestro medio. Claro. Cuando las guías lo empezaron a recomendar, lo veíamos muy lejano. Muy lejos. Y hoy en día, la recomendación es que cualquier persona mayor de 18 años, alguna vez en su vida, debería hacérselo. Sí, por lo que tú dices. Es un marcador de riesgo cardiovascular confiable, ¿sí? Si está por encima del valor normal, ¿sí? Por encima, algunos hablan por encima de 30, otros por encima de 50. Este paciente, según el dato que me acabaste de decir, está muy elevado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un riesgo cardiovascular alto. Y si lo relacionamos con lo demás, necesariamente va a tener que recibir tratamiento con medicamentos, en este caso pues estatinas, cualquiera que sea, idealmente lo que nosotros llamamos de alta potencia, ¿no? Atorvastatina o rosuvastatina. De todas maneras, sí me parece importante tener el dato de LDL para establecer las metas, ¿no? Su meta es importante, y eso es algo que yo pienso que hay que trabajar, y hay que educar a los pacientes con riesgo cardiovascular en que conozcan sus metas, ¿sí? Que cuando vayan a donde su médico le pregunten: mire doctor, yo sé que hoy en día uno debe
tener claras las metas. Dígame por favor cuáles son mis metas. En tensión arterial, en glucosa, cuánto debo perder de peso, más o menos, si me pongo juicioso. En cuánto debe estar mi colesterol, LDL, triglicéridos, HDL, ¿cierto? Inclusive a mí me gusta calcular el no HDL, yo me imagino que también tú lo haces, y esa es una meta importante que a veces se olvida, pero es importante, y el paciente debería saberlo. Yo les digo, mire, vamos a hacer un ejercicio, yo le pongo estas metas y cada vez que usted venga a la consulta vamos haciendo como una lista de verificación, un checklist, y miramos, para que usted arranque con una meta que la esté cumpliendo y le falten las otras 7. Pero a medida que usted venga, pues vamos colocando chulitos hasta que se gradúe y las mantenga. Mira, ahora que hablas de eso, a este señor yo le dije, saca la cédula. Entonces, saca la cédula. Entonces sacó la cédula y le dije, tienes que mandarte a hacer un sticker pequeño, chiquito, que lo pongas al lado de tu foto y vas a poner ahí en la meta del colesterol LDL. Porque con esa lipoproteína A que no se va a modificar, actualmente no conocemos ningún medicamento que la modifique, tú debes tenerlo por debajo de 100, ojalá por debajo de 70. Y eso no va a cambiar, por lo menos no va a cambiar en los próximos 5 a 10 años hasta que tengamos algo claro, bueno, de pronto antes de los 5 años. Pero sí, lo que tú dices es muy cierto, tenemos que tener unas metas claras, el paciente debe saberlas, debe tener un cuadrito. Muchas veces en las centrales de atención integral entregan unas carpetas con una cantidad de información que el paciente se pierde, pero lo más cómodo es que tenga un sticker que pegue en algún lado en su carnet. Exacto. Con sus metas. De acuerdo. Yo pienso que en la medida en que nosotros eduquemos a los pacientes y los hagamos parte del tratamiento y del control de sus enfermedades y que conozcan, pues va a ser muchísimo mejor para ellos mismos, ¿sí? Si a ti te dicen tu meta de LDL es menor a 70, tu meta de triglicéridos menor a 150, tu meta de tensión arterial menor a 130/80, tu meta de hemoglobina glicosilada menor a 6.5, ya con eso, si te queda claro, ganas. Y consulta tras consulta lo vas verificando. Si tú cumples una y te faltan otras 5, pues uno como médico dice, bueno, sigamos, miremos en qué podemos mejorar. Y si vas mejorando, pues te vas a motivar más. Por eso te digo, el paciente tiene que hacer parte de ese proceso. Pero si tú no le explicas, si el paciente no sabe, pues ni idea, él va a pensar que está bien. Y muchas personas son asintomáticas, ¿no? O sea, no tienen síntomas. Y dicen, no, es que yo, ¿para qué voy a seguir tomando medicamentos? ¿Para qué voy a hacer ejercicio si me siento bien? No, hay que explicarle, en la medida que usted cumpla todas las metas, el riesgo de que usted sufra un infarto o que llegue a tener enfermedad renal crónica o que tenga un derrame cerebral o una trombosis cerebral se va a disminuir. Porque desafortunadamente las personas que tienen diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, se complican o fallecen es por eso, por ese tipo de complicaciones. Entonces allá es a donde hay que llevarlos. Yo creo que a ti te ha pasado en la consulta y cuando hay mucha resistencia cuando uno inicia estatinas, ¿no? Muchísimo. Por los efectos secundarios. Y pues, a ver, no tanto por los efectos secundarios. No tanto los efectos, sino por la información, hay una creencia, la mala información sí, que hay. Información, ¿sí? En redes o, bueno, en fin, porque el vecino le dijo. Peluquera. Sí. Y eso es algo con lo que uno tiene que luchar en la consulta, pero yo pienso que si al paciente se lo informa bien de cuál es el beneficio de que estos medicamentos tienen muchísimos años de investigación, que sí existen algunos efectos secundarios, pero que no se presentan en todos, que uno los va a estar monitoreando y que la meta no es que en 3 meses el colesterol te baje a 70. No, o sea, listo, nosotros nos basamos en eso. La meta hay que verla a largo plazo, ¿sí? Si tú decidiste iniciarle a un paciente atorvastatina, bueno, 20 miligramos al día, lo llevaste a metas, clínicamente tiene indicación, hay que explicarle que eso es a largo plazo, eso no es para 3 meses. ¿Por qué? Porque tú no vas a limpiar las arterias de las placas que se forman ateroscleróticas en 3 meses, eso es imposible.
Si acaso vas a detener un poquito el crecimiento, pero que no vaya a progresar y que el paciente no se vaya a infartar. Pero se ve en muchos años. Sí. Oye, Álvaro, ahorita hablaste del endotelio. ¿Crees necesario para este paciente que le hubiéramos hecho una microalbuminuria? Bueno, muy bien. Mira, como lo expliqué hace un momento, en estos pacientes que tienen diferentes factores de riesgo cardiovascular, uno de los órganos blanco o que se pueden comprometer son los riñones, ¿sí? Entonces, hay 2 exámenes de laboratorio que uno les pide a los pacientes y es importante que lo sepa también y que se acostumbren a hablar de eso. Uno es la creatinina, ¿sí?, que nosotros utilizamos en la consulta para, con unas calculadoras, estimar la capacidad de filtrar de los riñones. Y eso tiene unas escalas de clasificación, ¿cierto? Pero por otro lado hay otro examen que nosotros pedimos, que es la microalbuminuria, que tú acabas de mencionar, o que hoy en día, pues, digamos que los nefrólogos nos dicen, oiga, sea un poquito más técnico y llámelo mejor relación albuminuria-creatinuria, ¿cierto? Bueno, eso ha venido también evolucionando. Y esto nos va a determinar en una muestra de orina normal, ¿sí?, la que se toma en la primera hora de la mañana, si estamos botando proteínas por los riñones. Normalmente no se deberían botar, o si se bota sería algo mínimo, que casi no se encuentre. Entonces los dos, creatinina y microalbuminuria, nos van a servir para mirar si en este tipo de pacientes los riñones se están comprometiendo. Y eso hay que hacerlo siempre, ¿sí? ¿Cada cuánto? Al menos una vez al año. O sea, dependiendo de cómo esté el paciente y la condición, uno mira si lo pide un poquito más seguido, ¿cierto? Si sale alterado, puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, pero en el paciente que tiene al menos hipertensión o diabetes, una vez al año. Y con eso vamos tomando decisiones, porque hay pacientes, la mayoría de pacientes no tienen síntomas. Y uno le pide los exámenes, este par de exámenes, y nos damos cuenta que ya está empezando a tener una lesión o un daño en los riñones, que hay que intervenir oportunamente también, ¿sí? Porque la hipertensión y la diabetes y el colesterol alto son los principales factores de riesgo para que un paciente llegue a insuficiencia renal. Y eso no es solo aquí en Colombia, es en el mundo. Entonces eso es supremamente importante. Oye, nuevamente volviendo a este señor Álvaro, este señor ya tiene un riesgo cardiovascular establecido, está marcado con riesgo cardiovascular. ¿Le solicitarías algún examen imagenológico buscando daños arteriales, a un Doppler de arterias carotídeas o de arterias femorales? ¿O le solicitarías un angiotac coronario? ¿Harías algo más buscando lesión arterial formada, placas de aterosclerosis? Ok, bueno, estamos en el contexto de un paciente con riesgo cardiovascular alto, ¿sí? Tiene varios factores de riesgo cardiovascular, tiene una lipoproteína elevada, un LDL, digamos que por fuera de metas. Ya decidimos que le vamos a iniciar estatina, además de los cambios terapéuticos de estilos de vida. Importantísimo de pronto complementar allí, yo me imagino que lo tendrá al menos un electrocardiograma y un ecocardiograma transtorácico para mirar cómo está su corazón. Pero mira que tú acabas de mencionar algo muy importante. Las placas de colesterol no solo van a estar en el corazón, sino en otras áreas, ¿cierto? Entonces nosotros en la consulta palpamos los pulsos en los pies de los pacientes para mirar cómo están, o le preguntamos a los pacientes, cuando usted camina, ¿le duelen las piernas? ¿Por qué? Porque las arterias de los pies también se pueden empezar a tapar. Entonces a veces allí uno les hace, si lo puede hacer en el consultorio, les pide una cosa que se llama índice tobillo-brazo, para ver si hay compromiso arterial periférico, lo llamamos nosotros, porque eso también representa un muy alto riesgo cardiovascular y en eso hay que ser un poco más intenso. En este paciente
A mí me gusta ser muy clínico, ausculto cuello para ver si hay algún tipo de soplo. El Doppler de arterias carotidias podría estar indicado en pacientes con alto riesgo cardiovascular para mirar el grado de obstrucción también, ¿cierto? Y el angiotac de arterias coronarias, que cada vez creo que va cogiendo cada vez más peso, ¿no? De hecho, en la última actualización de la Asociación Europea de Cardiología le dan un poquito más de peso en ese tipo de pacientes que todavía no se ha infartado, porque este no se ha infartado, tiene alto riesgo cardiovascular pero no se ha infartado, y nos podría dar un poquito más de luces para caracterizar ese riesgo cardiovascular y de pronto la intensidad de la terapia en los pacientes, ¿no? Sí, entonces, pero sí, hay que individualizar el caso. Que cada vez nos estamos volviendo como, ¿te acuerdas el médico de la serie Viaje a las Estrellas? El doctor McCoy. Sí. McCoy lo que usaba era una máquina para detectar problemas, y esta serie es de los años 60. Y fíjate, ya McCoy tenía su máquina que detectaba problemas arteriales, problemas cardíacos. El doctor McCoy poco hacía semiología, lo que hacía era imagenología y no sé, semiología digital, lo llamaría yo. Bueno, entonces avancemos, Álvaro. ¿Qué te parece si nos vamos ahora sí con el primer caso que del que te iba a comenzar? Este es un paciente que es muy frecuente que lo veamos en consulta. Es una señora de 40 años con un índice de masa corporal de 25.5, que está en el límite, una presión arterial de 118/76, que puede considerarse normal, un perfil lipídico lo puse como normal, no lo traje, y una glucosa de ayunas de 108, y una hemoglobina A1C de 5.9. Tenía unos hábitos irregulares, comía mucho fuera de la casa, decía que el esposo nunca le había dicho que roncaba. No había un riesgo cardiovascular en la familia para enfermedad coronaria, pero sí había diabetes por parte de la abuela materna. Ella se sentía bien. Esa es una señora aparentemente normal. Sin embargo, su hemoglobina glicosilada en 5.9 y su glucosa ayuna de 100.8 lo dejan a uno más inquieto que con aquel paciente que ya tienes claro que tiene enfermedad establecida. ¿Qué sigues en ese caso de esa señora? Bueno, fíjate, Álvaro, esta señora tiene un inconveniente en el trabajo, tiene un acoso laboral franco, y no hay otro factor. Claro que este factor de acoso laboral es increíblemente poderoso para generar cambios inflamatorios, ¿no? ¿Qué harías con esa señora? Ok, muy bien. Entonces, mira, es una mujer joven, ¿cierto? Tiene sobrepeso, tiene un índice de masa corporal de 25.5, la tensión está normal, y mirando sus laboratorios tiene una glucosa en ayunas en 108, que estaría como en el rango de prediabetes, y lo mismo la hemoglobina glicosilada. Entonces ya también hay alertas allí. Desde ese punto de vista, me gustaría mirar cómo está la glucosa pre y postcarga que hablamos. La PTOG. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, para mirar si realmente está haciendo una prediabetes, o inclusive con esta podríamos mirar si hasta puede estar haciendo una diabetes, ¿cierto? Me llama mucho la atención lo que dijiste del estrés laboral, porque el estrés también es un factor de riesgo cardiovascular importante y no se le da la importancia que se merece. Y ese estrés puede estar influenciado por diferentes factores, la parte laboral, la familia, bueno, diferentes situaciones. Y hoy en día, y hay publicaciones sobre esto, sobre los determinantes sociales en salud, que son bien importantes y también aumentan el riesgo cardiovascular, riesgo de hipertensión, diabetes, infarto agudo y miocardio. Y son todas esas cosas que nosotros vivimos en el día a día. Por ejemplo, el ruido, los trancones,
el riesgo de que tú salgas a la calle y te vayan a robar, ¿sí? Las malas relaciones con las personas del trabajo, o con el vecino, o con el portero, bueno, en fin, todas esas cosas sumadas generan estrés o ansiedad. Y esto genera en nosotros una serie de mecanismos que hacen que el riesgo cardiovascular se pueda aumentar, ¿sí? Alteraciones en el sueño, probablemente no tenga un sueño, lo que venimos hablando, un sueño de buena calidad. Sueño reparador. Exacto, sueño reparador, que no duerma bien. Y esta persona, mira, tiene un poquito de sobrepeso y también tiene, hasta allí podríamos decir que puede tener prediabetes. Y probablemente eso esté muy relacionado con lo que le está pasando a la señora. Cosas que hay que intervenir. Aparte de no dormir bien, es probable, y tú lo dijiste, creo que está comiendo mal. ¿Sí? Come por fuera, a deshoras, come cualquier cosa. Entonces esa parte alimentaria también creo que le está pasando factura. Probablemente no está haciendo actividad física, no le queda tiempo. Esa es la mayoría de los pacientes que nosotros vemos. Uno dice, estoy trabajando todo el día, llego a la casa, tengo que ver a mis hijos, no me queda tiempo para nada más. Entonces yo creo que esos otros factores de riesgo y esos determinantes sociales en salud hay que intervenirlos de manera individual, familiar, ojalá en los trabajos. Bueno, eso depende, ¿no?, de muchas personas, ¿no? De hecho, eso debería ser una política nacional de salud, pero pues no es tan fácil. Pero lo que tenga que ver con nosotros y con la familia, yo pienso que eso sí lo podríamos mejorar. Mira que eso que acabas de hablar del ruido, en esto hace un mes con mi esposa decidimos los días que teníamos restricción vehicular irnos caminando al trabajo. Trabajamos cerca y salimos a las 5:30 de la mañana caminando. Y tenemos que atravesar por 2 parques que son parques grandes. El sonido de los pájaros, ese sonido es increíblemente sosegador, es increíblemente, es terapéutico. Y yo me imaginaba, nuestros abuelos no vivieron este ruido que hay hoy en día, el sonido de los carros, el pito, las ambulancias, en fin. En nuestros abuelos y nuestros bisabuelos tampoco. Y mira que la neurobiología es clara. Mientras no evolucionemos unos 500, 700 años, vamos a considerar ese ruido como un enemigo. Sí. Y se va a disparar el cortisol, se dispara la noradrenalina. Es como si el cerebro entendiera que ese ruido es un generador, es un enemigo. Y se disparan todas las hormonas del estrés para salir a correr o a defendernos. Exactamente. Y vivimos con ruido todo el día. Todo el tiempo. Así que uno no debe sorprenderse que tengamos el cortisol y la adrenalina disparadas también, ¿no? Exactamente. Y el problema de eso es que tenemos todas estas hormonas elevadas todo el tiempo, la mayor parte del tiempo. Y si además de eso no duermes bien, el cortisol también va a estar alterado y va a promover hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, factores de riesgo cardiovascular. Entonces, muy probablemente esta paciente, sí, aparte de recomendarles cambios terapéuticos de estilos de vida, habrá que apoyarla en su parte emocional, saber qué es lo que está pasando, porque si no lo hacemos, seguramente va a seguir evolucionando y después va a llegar con diabetes, hipertensión o con ya alguna complicación. Fíjate que ese es el factor disparador de todos sus problemas. Posiblemente la alimentación y la falta de ejercicio influyen mucho y su antecedente familiar, pero el factor, yo creo que precipitador del aumento del riesgo está en el estrés laboral. Sí, claro. ¿Le solicitarías algún otro examen a esta señora? Bueno, aparte de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, el perfil lipídico completo, para mirar, a los 40 años cumplidos habría que mirar cómo está la parte de función renal. También podríamos solicitarla, me parece importante. Yo creo que con eso podría estar bien hasta allí. Miren, yo siempre digo que
independientemente del motivo de consulta de los pacientes, no se nos puede olvidar toda la parte de promoción y prevención que nosotros debemos hacer, ¿no? Es una mujer de 40 años y no se nos debe olvidar todos los otros exámenes de tamización, ¿no? La citología, lo del BPH, cómo está la vacunación, lo del autoexamen de seno, ¿sí? Todo su autocuidado. Hay algunas guías que recomiendan que a partir de los 40 años ya al menos debería tener una mamografía, otros dicen a los 45. Pero todas las cositas hay que mirarlas y no descuidarlas. De forma integral. Sí, y eso es muy importante. Y yo pienso que esa es una gran ventaja de nosotros los que hacemos y lo que atendemos pacientes en atención primaria, ¿no? Que tenemos la posibilidad de no solo concentrarnos en toda la parte de riesgo cardiovascular, sino en el resto de cosas que también son importantes. Que es la verdadera gerencia de salud. Exacto. Somos gerentes del cuidado de nuestro paciente al frente. Exactamente. Bueno, entonces avancemos. Mira este caso, Álvaro, que me gusta mucho porque yo creo que ahí vamos a hablar algo de medicamentos. Este es un señor de 54 años que tiene un índice de masa corporal de 33, es obeso, tiene un perímetro abdominal de 116, tiene una presión arterial de 145/90, tomando 3 medicamentos antihipertensivos. Está tomando 3 medicamentos antihipertensivos y en ese momento su presión continuaba en 140/90. El colesterol LDL estaba en 160. Seguía fumando 10 cigarrillos diarios. Ya llevaba fumando más o menos unos 20 años. Desde que estaba en la universidad le estaba fumando, o que antes de la universidad. Su glucosa en ayuno era 112 miligramos por decilitro y la hemoglobina glicosilada estaba en 6%. Yo le decía que él tenía todito. Parecía una bolsa de estos que tiene Chito, Manimoto, que tiene toda esta cantidad de cosas, ¿no? Tiene un todito. Él no hacía ejercicio. Bueno, ya vemos, fumaba, no hacía ejercicio, su alimentación era mala. No tengo los datos de su sueño. Posiblemente es un sueño no reparador. Es un trabajador, es un hipertrabajador, un workaholic. ¿Qué haces con él? Bueno, muy bien. Bueno, con esta información que tenemos acá. Bueno, de acuerdo con lo que tú dices, porque tiene varios factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Mira, tiene obesidad, por el índice de masa corporal, una circunferencia abdominal aumentada, es hipertenso y no está controlado. Es un hipertenso que toma medicamento pero no está controlado. No está controlado, entonces mira, tiene otro factor de riesgo cardiovascular ahí. Tiene un colesterol LDL evidentemente por fuera de metas. Fuera de la meta. ¿Cierto? Fuma, ¿sí? Una cantidad importante de años y de número de cigarrillos al día. Aparte de ser un factor de riesgo cardiovascular importante, también pues es un factor de riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, inclusive cáncer de pulmón, ¿no? Y otros tipos de cáncer, pues como el de vejiga, por ejemplo. Exactamente. Vejiga, esófago, estómago, bueno, en fin, de esos se derivan muchos. Mira, tiene también hiperglicemia, o sea, tiene una glucosa en ayunas elevada, una hemoglobina glicosilada elevada, también en prediabetes, no hace ejercicio, entonces es un paciente que hay que intervenir de manera integral, pero urgente. Mira, y él me dijo algo que, bueno, somos bastante amigos. No es difícil, es un señor muy, muy agradable, pero es muy complicado que entienda el problema. Me dice, quítame lo más importante, vámonos, es de esos ingenieros que está orientado a la solución de problemas y dice, lo más importante es quitar el problema más importante. Entonces me dice, ataquemos el problema más importante. Le dije, pero tú tienes todito los problemas. No, atácame el más importante. Me centré en el tabaco, que creo que es uno de los disparadores de todas las cosas que él tiene. Bueno, y aceptó suspender el tabaco. Aceptó ir al neumólogo. Hay un neumólogo que nos ayuda en esto y aceptó ir a la neumología.
y después de 3 meses más o menos volvió, no estaba fumando, sorprendentemente llevaba 3 meses sin fumar, sin embargo persistían los problemas, todo estaba igualito, todo estaba igualito por fuera. Por dentro muy posiblemente había disminuido su inflamación producida por la nicotina. Entonces, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué segunda cosa intervienes? Me dijo, bueno, vengo a que me intervengas, vayamos al segundo, ataquemos lo segundo. ¿Qué seguirías tú atacándole? Ok, bueno. Bueno, debo aclarar que esto no es lo que se debe hacer, se deben atacar todas las cosas simultáneamente. Sin embargo, bueno. Ok. Sí, a ver, primero, lo que tú dices es cierto, ¿no? Pues la idea es abordar todos los problemas de manera integral. Primero que todo, lograr que un paciente abandone el cigarrillo es de las cosas más difíciles. Difícil. Es muy complicado y si lo hizo, pues muy bien. Ahora él está en ese modelo que nosotros utilizamos de Prochaska, donde hay varias fases para el abandono del tabaquismo. Ya está en la fase de acción y toca mirar que no tenga una recaída, que también lo puede tener, ¿no? Es bien difícil, pero si ya lo hizo, excelente. Yo pienso que en esos pacientes que ya han tomado esa decisión y lo han logrado, hay que hacer un reforzamiento positivo, ¿sí? Y decirle, bueno, mire, de lo más difícil de lo que usted tiene es dejar de fumar. Eso quiere decir que usted puede avanzar y puede intervenir todos sus problemas. Si él insiste en que sea uno solo y se va a comprometer con uno, porque eso es compromiso también del paciente. Claro. Y es la preferencia del paciente. No podemos sí, y realmente a veces pasa, no es lo ideal, pero hay pacientes que se la ponen así a uno, a pesar de que uno les aclara y todo. Mira, me preocupa lo de la hipertensión arterial, ¿sí? Porque ya tiene tratamiento farmacológico. Entonces hay que mirar si el paciente, que es de ese perfil que no es tan fácil, si tiene adherencia o no a los medicamentos, porque está con 3 medicamentos y no se controla. Entonces yo pienso que hay que abordar. Ya sería una hipertensión resistente, claro, incluso. Entonces, si el paciente se está tomando bien sus medicamentos y digamos que ya suspendió el tabaquismo, ya ha mejorado sus hábitos y no se controla, hay que mirar a ver qué está pasando. Si de pronto tiene una causa secundaria, entonces habría que estudiarlo, ¿cierto? Si tiene una apnea del sueño, si tiene una enfermedad renovascular, bueno, alguna otra enfermedad por allí que nos esté alterando la tensión arterial. Definitivamente hay que controlar la hipertensión arterial mientras lo estudiamos. En esos pacientes, yo sí o sí les pido un monitoreo ambulatorio de presión arterial para mirar qué está pasando. Sí, él la tiene y seguía estando antes de los 3 meses y después de los 3 meses seguía siendo un hipertenso no controlado. Ok, hipertensión arterial, asumiendo que es adherente. Sí, posiblemente es adherente, hay que creer, dice estar tomando los medicamentos. Ok, entonces hay que mirar a ver, estudiar una causa, pero pues, si sigue sin control de la presión arterial, hay que ajustar la terapia farmacológica. Sí, pienso que ese es el siguiente. Sí, porque de acuerdo. Es de los factores de riesgo cardiovascular es el que no está controlado ahorita. Obviamente, el tratamiento no farmacológico, que es los cambios terapéuticos de estilos de vida, muy probablemente le van a ayudar a lo otro, ¿sí? Mejorar un poco la hiperglicemia. A este hay que pedirle también una PTOG, una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que no la tiene. Y el siguiente paso sí o sí es mirar el LDL, ¿no? Sí, ese va ahí pegadito. ¿Tú considerarías agregarle un medicamento modulador de la obesidad, de los inyectables que están hoy en día en nuestro país? Ok, yo pienso que el paciente con obesidad debe ser manejado de manera integral. El paciente debe ser consciente que la reducción de peso no solo se puede basar en una inyección, ¿sí? El paciente tiene que demostrar compromiso y ser capaz de cambiar sus estilos de vida. Y de hecho,
aparte de incluirlo en un programa interdisciplinario, antes de cualquier terapia el paciente sí debería demostrar que se adhiera a la dieta, al ejercicio, ¿sí? Suspender todos los malos hábitos y ojalá lograr por su cuenta bajar algo de peso, ¿sí? Algo de peso. Ojalá no tenga condiciones psiquiátricas que puedan entorpecer el tratamiento, ¿no? Porque a veces pasa eso. No me puedo basar solamente en el índice de masa corporal para recomendarle un medicamento de los que está aprobado para bajar de peso, inyectables. Yo pienso que esto también es de compromiso del paciente. Ahora, yo te hablo también desde los estudios y de la evidencia que tienen este tipo de medicamentos en reducción de peso, que sí lo pueden lograr, ¿sí? En unos pacientes más que en otros. Pero si el paciente no se adhiere, no mejora sus estilos de vida, la mayoría de terapias van a fracasar. Y eso yo lo he visto muchísimo con mis pacientes y en estudios ya, no en ámbito clínico, sino en estudios de vida real, las terapias pueden fracasar, inclusive los pacientes que se hacen cirugía bariátrica o metabólica. No sé si te han llegado. Sí, claro. A los 2 años vuelven y ganan todo el peso, porque nunca se adhirieron a los cambios de estilos de vida. Entonces, eso es algo que hay que mirar con cada paciente y hablarlo bien. ¿Sí? Si el paciente se compromete, demuestra que puede cambiar malos hábitos y pues es valorado por un grupo interdisciplinario que le puede hacer seguimiento, yo pienso que sí se puede beneficiar. Sí, dejémoslo ahí porque este es uno de estos pacientes que están aún en el proceso de... sin embargo, la PTOG sí confirmó, tiene una prediabetes con alto riesgo de diabetes porque su prueba de tolerancia oral a la glucosa o su glucosa después de las 2 horas era de 180 miligramos. Entonces es un señor que muy posiblemente, si no intervenimos fuertemente, va a avanzar a diabetes. En este caso, él no estaba tomando un medicamento antes de esto para modular su glucosa. ¿Lo intervendrías con medicamento? Ok, esa es una muy buena pregunta porque es un paciente que tiene varios factores de riesgo cardiovascular ya confirmado con prediabetes. El pilar fundamental del tratamiento de la prediabetes es disminuir de peso. ¿Sí? Ojalá lo más que pueda, ¿qué dicen las guías? Entre un 7 y un 10%, ¿sí? En 6 meses. Pero basándome en la recomendación de la guía de la Asociación Americana de Diabetes, ellos ponen unos criterios muy específicos en donde algunos pacientes sí se podrían beneficiar de medicamentos, específicamente de la metformina. Entonces ellos dicen, si hay pacientes que tengan muy alto riesgo cardiovascular, que sean, entre comillas, jóvenes, menores de 60. Exacto, menores de 60. Como él. Ajá, mujeres que hayan tenido diabetes gestacional, ¿sí? Que es la diabetes que se da en el embarazo, o pacientes que tengan una glucosa en ayunas igual o mayor a 110 o una hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6, se pueden beneficiar del inicio de metformina en prediabetes. Entonces, si yo me baso en eso y el paciente obviamente se va a poner juicioso a bajar de peso, se la podría recomendar. Hay que explicarle al paciente que la metformina le va a ayudar a regular su glucosa, que esto va de la mano con la dieta, el ejercicio, que es una terapia a largo plazo para tratar de retrasar la aparición de llegar a ser diabético, ¿cierto? Y hay que estar seguros de iniciar la metformina porque son tratamientos a largo plazo, eso no es por 3 meses, 6 meses o 1 año. Eso son así como cuando iniciamos un antihipertensivo. Siempre miramos que los pacientes que reciben metformina a largo plazo hay que estarle monitoreando, por ejemplo, la vitamina B12, ¿no? Entonces, por eso uno tiene que estar seguro de a quién se la va a iniciar.
pero si soy estricto por la recomendación actual de las guías, sí se beneficiaría. Sí, ese fue el siguiente paso que hicimos. Vamos a ver cómo llega, pero sí, tiene un riesgo cardiovascular alto, tiene una prediabetes con alta posibilidad de llegar a diabetes. Su actitud es un poquito complicada para aceptar para aceptar los compromisos, y bueno, veremos cómo nos va. Ahora mira es un señor de 65 años y hace 3 años su hemoglobina glicosilada es de 5.9. Él no estaba en el país, ese es un dato que tengo de hace 3 años, y ahora que regresa llega con una hemoglobina de 6.8. Su presión arterial es completamente normal, y estaba tomando metformina. Venía precisamente de Estados Unidos, estaba tomando metformina 1700 miligramos diario. Es sedentario, tiene los triglicéridos en 220, el colesterol HDL en 37 y el colesterol LDL en 145. Duerme 5 horas y tiene mucha fatiga, es decir, está muy asténico, y tiene él se queja de un apetito exagerado. El índice de masa corporal da 33, y hay una cosa curiosa. La esposa y él, los dos son obesos. Los hijos no son obesos. La familia de él no es obesa. Entonces hay una retroalimentación de mala alimentación entre ellos que es bien complicada. ¿Qué paso sigue? ¿Qué enfrentas ante ese? ¿Qué compromiso le haces firmar a ese señor? Ok, muy bien. Bueno, esta persona está tomando metformina ahorita. Está tomando metformina 1700, sí, 850 cada 12 horas. Venía con 5.9, asumo que le empezaron eso cuando era prediabético. Ahora con 6.8 y metformina ya tiene diabetes. O sea, ahí ya, sí. Ya no, eso ya diagnóstico confirmado. Tiene triglicéridos altos, HDL bajito, LDL, bueno, colesterol alto, ¿no? Obesidad también, bueno, ok. Hay que fijar compromisos, sí, pero yo vuelvo al tema de las metas con ese señor. Y dentro de los compromisos y de las terapias que vamos a instaurar, en donde vuelvo y reitero que los cambios terapéuticos de estilo de vida son importantes, sería bueno conocer a la esposa qué está pasando con ella, porque si los hijos no tienen problema de obesidad y ellos dos sí, hay que intervenirlos en pareja. ¿Por qué? Porque yo creo que tú te habrás dado cuenta que es muy difícil que una persona tenga la voluntad de seguir unas recomendaciones alimentarias, pero si las personas que conviven con ella no le colaboran, es casi que imposible, es muy difícil. Entonces habrá que citarla y mirar ella en qué nivel de compromiso está y también cómo está su estado de salud. Importantísimo en este caso de este paciente, hacerle la lista de las metas, ¿no? Explicarle de manera clara. Tiene una hemoglobina glicosilada en 6.8. Yo podría decir, bueno, pues está aceptable si ya es diabético, pero hay otras metas. A él hay que ayudarle a bajar de peso, ¿sí? Hay que ponerle una meta de peso. Sí, claro. Entonces, reforzar cambios terapéuticos de estilos de vida, pero si ya tiene diabetes, allí sí o sí yo debería empezar a pensar en recomendarle medicamentos que le ayuden a bajar de peso, que sí hay evidencia suficiente a favor de eso, y afortunadamente los tenemos en el país, ¿cierto? Haciendo una formulación racional. Entonces, en este caso yo sí le podría recomendar, por ejemplo, medicamentos inyectables semanales que han mostrado buena eficacia para perder de peso, control de la hemoglobina glicosilada y otros beneficios cardiovasculares y renales, ¿cierto?
si el paciente dice, no, yo no me quiero chuzar, pues hay otros medicamentos que estamos utilizando que actúan a nivel de los riñones, que son los inhibidores de SGLT2, que también nos pueden dar una manito para bajar de peso, ¿cierto? Entonces, inclusive independientemente del nivel de la hemoglobina glicosilada, porque antes daba miedo, decía, uy, no, es que están 6-8, no, hoy en día ya el perfil de seguridad en hipoglicemia eso es muy bueno. Entonces, si tú los utilizas solito y tú lo habrás visto, es rarísimo que hagan una hipoglicemia, pero sí benefician la pérdida de peso. Pero sí o sí, esto es algo que se le puede recomendar, obviamente impactando también o tratando de controlar lo del colesterol. No veo que tenga manejo con estatinas, ¿cierto? No lo veo, habría que mirar. Yo sí o sí, antes de iniciar estos medicamentos, yo necesito mirar cómo está la función renal, lo que hablábamos ahora, creatinina, estimar la tasa de filtración glomerular y la microalbuminuria, ¿sí? Porque eso me reforzaría un poco más el uso de los medicamentos que te acabo de decir y si los puedo utilizar de manera segura. Y el riesgo cardiovascular, ¿no? Hoy en día, hablando del riesgo cardiovascular, y eso es tan importante, el paciente que ya tiene una enfermedad renal establecida es igual al riesgo de un paciente que se haya infartado. Ajá, así es. ¿Sí? Entonces las metas de control en esos pacientes tienen que ser muchísimo más estrictas. Por eso aquí sí o sí hay que mirar cómo está ese paciente. Pero vuelvo y te digo, esto hay que manejarlo de manera integral y yo pienso que la esposa juega un papel muy importante ahí. Completamente de acuerdo. Vamos a los últimos dos casos porque me imagino que ya estás, me habías dicho que ibas a acompañar a tu hija a un compromiso, así que te lo voy a acelerar. Mira este es un caso interesantísimo que me encantó porque sé que ¿dónde está? Bueno, aquí está. Este es un señor de 46 años con 67 kilos. Había perdido 5 kilos en los últimos 2 meses. Con una pérdida de 5 kilos en los últimos 2 meses, 46 años, tiene una presión completamente normal, 118/74, no es obeso, tiene un perímetro abdominal de 90, creo yo, pero no es un señor con obesidad central. No tiene familiares con diabéticos, pero tenía unos síntomas muy clásicos de diabetes. Estaba con poliuria, estaba orinando mucho, polidipsia, tenía una sed increíble, había perdido peso y el hambre exagerada. Le tomé la glucometría en ese momento en el consultorio, tenía 198 miligramos por decilitro. Trajo una hemoglobina glicosilada que habíamos solicitado por lo menos una semana antes, que era en 8.2. Le solicité, posteriormente a eso, no voy a hablar de lo que le solicité porque por eso quería traerlo, porque sé que ya sonríe, se está sospechando posiblemente una diabetes tipolada. Hablemos de esos pacientes, ese diabético, ese paciente con diabetes. A mí no me gusta decirle el diabético, sino la persona con diabetes. Esta persona con diabetes delgada, sin antecedentes familiares de diabetes y que aparece después de los 40, 30 años súbitamente con diabetes. Hablemos de ese paciente. Muy bien, sí. A ver, paciente con diabetes tipo 2, delgado, que venía pues más o menos controlado, digámoslo así, pero viene perdiendo peso, ¿sí? Eso le debe prender las alarmas a uno porque es muy probable que no sea una diabetes tipo 2 y esas clasificaciones han venido cambiando últimamente. Y sobre todo en esos pacientes en edades intermedias, entre los 40 y 50 años, como es el caso de este paciente 46. Entonces, en ese caso, sí o sí, uno tiene que mirar si está no ante una diabetes tipo 2, sino ante una diabetes que se llama LADA, ¿sí? Que es la diabetes latente autoinmune del adulto. Y para eso, pues realmente hoy en día pedimos 2 exámenes que digamos que los podemos pedir sin problema, y uno es los niveles de péptido C, ¿sí? El péptido C es un examen que se pide para mirar si la persona todavía tiene la capacidad de producir insulina en las células del páncreas, ¿cierto?
y otros son unos anticuerpos, que son unas defensas específicas que nosotros les llamamos anticuerpos anti-GAT65, porque hay algunos anticuerpos o defensas que atacan al páncreas y hacen que se mueran las células que producen la insulina y pues por ende no la pueda producir. ¿Y eso para qué me sirve? Primero para clasificar a ese paciente si tiene diabetes tipo 2 o no, o si es una diabetes LADA. Y segundo, porque si es así, y teniendo en cuenta que este paciente está perdiendo peso, de que eso ya me está llamando la atención a mí, seguramente el tratamiento va a ser con insulina de ahí en adelante. Entonces, para eso me sirven no sé si estamos de acuerdo en ese completamente de acuerdo, claro. ¿Sí? Entonces, sí me gustaría saber cuáles fueron los valores. Sí. No tengo los valores aquí, pero sí, era claramente una diabetes tipo LADA, pero yo quiero ir más allá y muchas veces se lo encuentra uno en el consultorio, lo detecta rápido, pero fíjate, Álvaro, se puede presentar la situación de un paciente diagnosticado como prediabetes tipo 2, bueno, sí. Uno hace el diagnóstico de prediabetes pensando en diabetes tipo 2, sin embargo esa persona delgada, con una hemoglobina glicosilada 6.2, pero delgada, una glicemia en ayuna 112, se le comienza un tratamiento ajustado pensando en una prediabetes y esa persona va a seguir avanzando, va a seguir perdiendo peso, va a seguir con la glucosa alta, la hemoglobina alta y se desmotiva porque no ve resultados, toma metformina, no le va a servir por lo que dice, realmente lo que tiene deteriorado es la producción de insulina, ahí la metformina no hace nada. No le va a servir. La inquietud que siempre me queda es, este paciente con sospecha de prediabetes, ¿en qué momento le pides tú los anticuerpos antiinsulina, los anticuerpos, el GAD? ¿En qué momento le pides el GAD, el anti-GAD? Ok, bueno, en prediabetes... no, en el paciente que tú estás viendo con prediabetes, pero estás sospechando, no ha llegado a diabetes. No ha llegado a diabetes. Pero estás sospechando tú que ese señor va a debutar con diabetes en el próximo año. Eso es bien complicado. Difícil. Eso es muy complicado porque estamos en una zona gris allí en donde no sabemos si va a evolucionar a diabetes o no. Yo creo que allí lo que le da a uno la pauta a pedir los exámenes es la evolución del paciente, ¿sí? Si un paciente que tiene prediabetes evoluciona muy rápido en los niveles de glucosa y pasa a ser diabético y empieza a estar sintomático, pues yo creo que no hay duda, ¿sí? Hay que pedirlo. Yo he tenido varios pacientes con diabetes LADA y realmente no es que uno los diagnostique en un solo día, eso no es fácil. Sí. Y el péptido C no lo haces, no se lo pides en ese paciente con sospecha de que va a evolucionar a diabetes tipo 2, a diabetes sí, en prediabetes realmente no le veo una indicación clara, sí, una recomendación clara. Si el paciente todavía está en prediabetes y no está sintomático, ¿sí? No conozco una recomendación así. No existe, no la he visto. Lo único, y no tanto en péptido C, las recomendaciones de las guías actuales es si hay más de 2 pacientes en primer grado, en segundo grado que tengan diabetes tipo 1, ya te vas pues, a investigar diabetes tipo 1, la parte de anticuerpos y genética, pero en prediabetes para saber si me puedo adelantar, no. Sí, ahí tenemos un vacío, porque hay muchos pacientes delgados que uno dice, es extraño que tenga esa glucosa tan elevada y esa hemoglobina glicosilada tan alta y siendo delgado. Bueno, ya que estamos en diabetes con insulina, este señor necesitaba insulina, sí. Bueno, está en insulina. Tú y yo tenemos bastantes pacientes usando insulina. ¿Cómo le enseñas al paciente cómo detectar la hipoglicemia? ¿Y qué hacer con la hipoglicemia? Bueno, yo creo que eso es como el cuadernito aquel que hablaste de que tenía que tener algo guardado en el bolsillo y aprendérselo de memoria. Esa es su meta, la meta de qué hacer con hipoglicemia. Exactamente. Entonces, paciente que se le va a formular insulina de primera vez, aparte de explicarle qué es la insulina, cuál es la indicación, sí o sí hay que enseñarle
qué es una hipoglucemia, ¿no? Porque es la principal complicación, el principal efecto secundario del uso de la insulina, desafortunadamente. Yo creo que tenemos que hacer un taller para el paciente, un taller de cómo usar la insulina. Sí, de insulinización. La insulinización. Y de manejo de hipoglucemia. Y manejo. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, todo paciente con insulina debe tener un glucómetro, ¿sí? Y hay que enseñarle a utilizarlo, ¿m? Porque es la manera de saber cómo está controlado y de reconocer las hipoglucemias. Hay que explicarle al paciente cómo reconocer la hipoglucemia. Entonces, hay síntomas que le pueden ayudar a sospecharlo, ¿no? Que se ponga a sudar, que se ponga pálido, que haya tembladera, que se vea un poquito borroso. Y ahí lo que hay que hacer, y lo que yo siempre les digo a los pacientes, antes de que usted empiece a comer algo, a tomar algo, lo que tiene que hacer es una glucometría en ese momento. Porque no todos los mareos o no todos los temblores son hipoglucemias. Entonces, si usted se hace una glucometría y le sale menor a 70, eso es una hipoglucemia, y en ese momento usted debe corregirla de manera rápida. ¿Cómo se corrige? Con un líquido dulce, ¿sí? Y aquí yo siempre les insisto, porque yo creo que te ha pasado, hay mucha gente que siente estos síntomas y lo que hace es comerse un dulce o un pedacito de panela, ¿cierto? Entonces, cuando yo como un sólido, se va a demorar muchísimo tiempo en digerirse y en absorberse esa glucosa. Yo necesito corregir la hipoglucemia rápido. ¿Y cómo lo hago? Es con algo dulce líquido. ¿Qué es lo más práctico y sencillo? Yo siempre digo, mire, tenga un juguito HIT de cajita. Es que me pasó hace poco que una paciente compró una botella de jugo HIT. No, es una cajita de jugo HIT que tiene más o menos 20 a 22 gramos de glucosa, que es lo que uno necesita para salir de una hipoglucemia. Entonces, si le sale la glucometría de 70 para abajo, ahí es donde debe tomarse inmediatamente el juguito HIT, todo. Y después de eso, ¿qué debe hacer? Volverse a hacer otra glucometría a los 15 o 20 minutos para saber si ya mejoró. Entonces, esto es algo en lo que hay que educar muchísimo al paciente y al cuidador, ¿no? Porque hay mucho paciente que vive con un familiar o tiene un cuidador y hay que saberlo manejar. ¿Por qué? Porque es que a veces hay hipoglucemias severas en donde el nivel de glucosa baja tanto que el paciente se puede desorientar y se desconecta y no es capaz de poder resolver esa hipoglucemia solito, y eso es gravísimo, ¿sí? Entonces, son cosas pues que uno tiene que enseñarle a los pacientes y a los familiares para reconocerlas y manejarlas de manera adecuada. Pero esto es de entrenamiento. No, entrenamiento. No solo del paciente, como tú dices, del familiar, del cuidador. Y te cuento una cosa, de nosotros mismos, ¿sí? Porque a veces hay hasta diferencia de criterios para reconocer y el manejo de las hipoglucemias. Entonces, eso es muy importante. Sí, a veces hay pacientes que se angustian mucho porque se les sube un poquito la glucosa, ¿no? Las glucometrías. Pero es más fácil manejar una hiperglicemia, o sea, que se suba el azúcar, a una hipoglucemia. Sí, la hipoglucemia los lleva a la clínica, sí, al hospital. Es mucho más grave una hipoglucemia que una hiperglicemia. Los dos pueden ser graves, pero la hipoglucemia necesita un manejo inmediato. Inmediato, porque el paciente puede tener complicaciones. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Yo creo que estás planillado para hacer una intervención acá de manejo con insulina. Yo creo que podemos hacer, claro, ayudar por lo menos una aproximación a lo que el familiar del paciente o el paciente deberían hacer ante una crisis de ese. Y no solamente una crisis de hipoglicemia, también está la hiperglicemia que aparece de un momento a otro y que se puede manejar en la casa de una forma tranquila sin asistir a la clínica y teniendo, como tú dices, un buen glucómetro y unas buenas tirillas y algún familiar a la mano. Álvaro, muchas gracias. De verdad que quedamos muy agradecidos contigo. Estoy seguro que habrá muchas preguntas, muchos comentarios y te las enviaré para que nos ayudes con eso. Pues con todo gusto, en lo que yo pueda colaborar, con muchísimo gusto estaré pendiente. Felicitaciones nuevamente por lo que estás haciendo, Barcha.
Es excelente. Esto yo pienso que a los pacientes les sirve muchísimo, pues y hay que aprovecharlo. Sí, en el video, en la parte de los comentarios y en la parte de la descripción del video va a estar la biografía del doctor Álvaro Burbano, y en la newsletter que les va a llegar en la próxima semana va a haber un resumen de este video, y va a estar también la biografía de él con sus datos de contacto. Álvaro, muchas gracias. Mil gracias a ti.